Una vez más, queridos hermanos, damos la bienvenida a una entrega más de lo que viene siendo la predicación correspondiente a el domingo 21 de junio, domingo 21 de junio del 2020, y estamos con el ánimo aflorado en nuestras vidas porque a través de los días vemos cómo se está acercando ya la fecha en que podremos una vez más juntarnos como iglesia local, juntarnos como iglesia en el templo y juntarnos una vez, reunirnos una vez más con el protocolo y el cuidado necesario. Hasta el día de hoy hemos estado teniendo la oportunidad de llevar este mensaje a través de nuestras plataformas de internet, pero ya pronto volveremos a juntarnos, y ese gozo es el que en el día de hoy podemos proyectar y podemos nosotros expandir a una congregación que está dispuesta y está ansiosa de poder acercarse una vez más, y unánimemente podemos decir que serviremos a nuestro Señor todo el tiempo. En el día de hoy estaremos tratando un tema muy importante, como han sido los temas en días pasados, y es que a través del andar de todos los días, nuestras vidas pudieran estar siendo enfocadas en lo que es el aislamiento, lo que es la pandemia. Sin embargo, creemos de parte de nuestro Señor que de alguna forma u otra todo lo que nos está pasando va a ser el resultado de un gran plan que Él tiene para la iglesia y para la humanidad en el presente, en el día de hoy. Una vez más, estamos haciendo una entrega formal de parte de la Iglesia Bautista y Cristiana de la iglesia en la ciudad de Hightstown, New Jersey. En el día de hoy estaremos tratando el tema: lo que éramos no determina nuestra verdadera identidad. Lo que éramos no determina nuestra verdadera identidad. Y estaremos trabajando este tema en el día de hoy basado en dos textos bíblicos, uno que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 21, y también estaremos trabajando con segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 en adelante. Existe la teoría donde se piensa y cree que los seres humanos nunca podemos abandonar nuestros orígenes, porque nuestra vida vieja siempre triunfará frente a nuestra decisión de superarnos y de poder catapultar nuestros logros por encima de nuestra herencia familiar y cultural. Añado, y por qué no decirlo, hasta de nuestra herencia genética. Y es que nosotros, por presiones sociofamiliares, nos vemos envueltos todo el tiempo en acciones que nos identifican cada día en nuestros antepasados. Esto último sin esconder el anhelo de podernos parecer y lograr social y económicamente lo mismo o más de lo que nuestros padres y abuelos pudieron lograr con menos inteligencia, menos recursos y menos tecnología. Nos sentimos orgullosos de nuestra herencia cultural, envanece nuestra existencia por el apellido que llevamos, exigimos los bienes que poseemos a los que hemos heredado, nos enorgullecemos por el país, la casta o lineamiento socioeconómico al que pertenecemos, pero también pudiéramos sentirnos avergonzados por nuestro pasado y el de nuestros ancestros cercanos o lejanos,
Pero ¿qué debo hacer yo con todo esto? Y pregunto, ¿debo dejar que mi pasado gobierne mi presente y gobierne mi futuro? ¿Cómo entonces debo reaccionar frente a mi pasado y a mi futuro sin cruzar la línea afectiva de felicidad, orgullo y dolor? ¿Cómo puedo dejar atrás todo aquello que me afecta el presente y esfuerzo mi vida en extenderme a un futuro incierto? ¿Cómo manejo mi vida cristiana dentro de una humanidad que le da más valores a mi pasado que al presente y futuro que Dios tiene preparado y construye para su gloria todos los días? ¿Qué hacer como parte de una iglesia cuando ya no podremos realizar las cosas como las hacíamos anteriormente? ¿Cómo manejo la legalidad que ha gobernado mi vida por tantos años frente a tantos cambios de hacer las cosas que se nos vienen hacia adentro de la iglesia? ¿Será que Dios está provocando esto con el propósito de hacerme ver desde otra perspectiva lo que desea que yo haga hace mucho tiempo atrás? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, bendecimos tu nombre a lo alto, aún con nuestras imperfecciones, mi Señor, y aún con nuestros pecados. Seguimos, mi Señor, entendiendo allá dentro de nuestros corazones que tú sigues siendo nuestro Señor y Salvador. Que en algún momento, mi Dios, de nuestras vidas siempre estamos pendientes de poderte agradar, mi Señor. Queremos que sin llegar a palabrerías hermosas, mi Dios, tú sigas entendiendo que allá en nuestros corazones hay un anhelo, hay un deseo, mi Dios, de acercarnos a ti. Que si no fuera así, estuviéramos, mi Señor, en el mundo. Que si no fuera así, mi Señor, estuviéramos dados al libertinaje de la humanidad. Pero allá dentro de nuestros corazones existe ese sentimiento, mi Señor, que de alguna forma u otra me hace entender de que yo debo hacer las cosas correctamente para tu gloria. Bendecimos en este día, mi Señor, tu nombre. No somos perfectos y tú, mi Señor, con detalles, conoces nuestras vidas, nuestros pecados, nuestra humanidad. Conoces con detalle, mi Señor, las cosas que nos aferran, mi Señor, a nuestro pasado. Conoces con detalles aquellos pecados que acarreamos y que estamos día a día luchando frente a ellos. Conoces con detalle, mi Señor, las tentaciones que recibimos tanto del maligno como de nuestro medio ambiente, como de nuestra propia concupiscencia. Igual, mi Señor, nos acercamos a ti, a saber de todo esto, en el secreto que llevamos junto contigo, mi Dios. Queremos que tú seas con nosotros en esta predicación, que tú puedas, mi Señor, una vez más, poner en las manos de la iglesia, poner en las manos, mi Señor, de todos aquellos que escuchen este mensaje, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra renovadora, mi Señor, para que el pasado no sea la causa que motive el cambio, mi Señor, de actitud, sino que cualquier cambio que yo a partir de ahora, mi Señor, empiece a hacer hacia adentro o hacia afuera de la iglesia, con mi familia o en mi trabajo, que sea motivado única y exclusivamente por ti. Que el pasado sea, mi Señor, nuestra historia para poder ver nuestros errores y para poder ver, mi Señor, las grandes cosas que tú has hecho en medio nuestro. Pero que, mi Señor, a partir del día de hoy y en el día a día vivido, que aprendamos a renovarnos contigo,
No importa los cambios que haya que hacer, mi Señor. No importa la legalidad en mi vida que me marcó por muchos años y que yo deba de poner a un lado y seguir tu palabra fielmente y seguir la guía de tu Santo Espíritu. Gracias en este día, mi Señor, por darnos la oportunidad hoy domingo de poder, mi Dios, una vez más, exponer tu palabra. En Cristo Jesús, mi Señor, pedimos que nos acompañe. Amén. Lo que éramos no determina nuestra verdadera identidad. En estos días, en este año específicamente, se estrenó en Hollywood una película que por la pandemia y por el asunto del COVID-19 no pudo ser expuesta en las salas de teatros y de cine alrededor por el mismo estilo de vida que estamos siendo forzados a vivir con esto de estar aislados de las personas. Sin embargo, Hollywood y estas grandes corporaciones del entretenimiento han tenido que diversificarse y olvidarse de su querer, olvidarse del pasado, del éxito taquillero que esto produjo y convertir a lo que es el cine en una nueva modalidad de uno poder comprar otra vez las películas o suscribirse a algún tipo de plataforma cibernética donde a través del internet puedan estas películas que ya estaban por salir comenzar una vez más a generar recursos para ellos. Ahora bien, de la película que voy a hablar es de Bloodshot. Bloodshot es una movie donde el actor principal, Vin Diesel, entre un elenco grande de actores que trabajaron ahí, de estas movies de acción, de guerras, de sangrienta, estas movies de hoy en día que llaman la atención a los jóvenes, estas movies de tecnología, de ciencia ficción, este tipo de movie es esta. Pero a mí, de toda la movie que yo pude lograr verla, me llamó mucho la atención una frase que le decían a él. La trama de la película era que él era un soldado experimentado con gran capacitación de rescate y con un manejo de un armamento muy táctico, donde a él en el andar de todo esto lo secuestran, lo matan y él viene a pasar a ser parte de un proyecto de resucitación de aquellas personas que pudieran ser potencialmente usadas en el futuro bajo otro esquema, y le inyectan en su sangre una especie de plasma especial, sintético y mecánico, donde él tiene la destreza de él rehacer su vida y si se corta, él puede de una vez regenerar tejidos a esa velocidad, donde él era una persona a partir de ahí casi invencible. Pero a él le perseguía un pasado que ellos a través de la ciencia no pudieron borrar. El programa estaba diseñado para que la persona, cuando despertara en un 100% de su totalidad, ellos pudieran borrar cualquier memoria afectiva inclusive. Sin embargo, ellos sí tenían el control de poderle llevar a ciertas memorias específicas controladas de un computador. Y una de las frases que termina la película diciendo que lo que éramos, lo que era el pasado, lo que movía a las personas dentro de un pasado cotidiano, a partir de ahora, no iba a determinar, no iba a manejar lo que se pudiera ser el presente y el futuro. Y esta frase me llamó mucho la atención, y en ese mismo momento que yo veía esa frase, yo entendía algo de parte de Dios y decía: óyeme, ¿cuál es el presente de la iglesia? ¿Cuál es el presente mío como pastor?
cuál es el presente de la vida cristiana y qué tan diferente se va a convertir nuestro futuro versus a lo que nos acostumbraron a hacer por muchos años en un pasado que debe de quedarse atrás como iglesia. ¿Hacia dónde yo como pastor y como hijo de Dios, en un presente donde la forma de hacer las cosas van a tener que cambiar simplemente para respetar un protocolo social que existe a raíz de esta enfermedad, de esta pandemia, que no ha terminado y que la gente cree que ya no existe, sin embargo de la cual todavía no tenemos una cura? ¿Qué va a ser dentro de los templos? ¿Cómo vamos a vivir dentro de las iglesias adentro? ¿Cómo yo voy a comenzar a coexistir con la familia de la fe hacia adentro de un templo? ¿Cuál es la rigurosidad y el protocolo a seguir? Tanto estatal, dependiendo en el estado donde uno viva, tanto el aspecto de recomendaciones médicas, tanto las leyes internas de la ciudad donde yo vivo, como también tanto las leyes internas de los dueños de la propiedad donde rentamos muchas veces. Muchos de nuestras iglesias rentamos en propiedades que no nos pertenecen, sino que rentamos un espacio para dentro de ese espacio de un edificio decir que esta es la casa de Dios. ¿Qué puedo yo comenzar a sentir? ¿Qué tipo de sentimiento puede llegar a mi vida cuando yo empiece a comparar lo que es la iglesia del presente con la iglesia de 6 meses atrás y años anteriores? ¿Cómo puedo yo manejar estos cambios en mi vida? Y cuando yo comience a envolverme en el nuevo estilo que se le presentará a los empleadores, el nuevo estilo que se nos está presentando socialmente en la convivencia del diario vivir, y que lleguemos a la iglesia y también nos sintamos amarrados de un estilo de vida diferente, donde ya yo no pueda ni tan siquiera darle un abrazo a mi hermano en Cristo. ¿Cómo yo puedo manejar este presente y este futuro de la iglesia frente a un pasado tan cercano, que era un pasado lleno de gloria? Y cuando digo lleno de gloria, me refiero a un pasado donde la restricción física de yo poderte saludar y poder estrechar tu mano con libertad y poderte dar un beso y poderte dar un abrazo, y ese calor humano que necesitamos los seres humanos para convivir y coexistir entre nosotros, que ya tengamos nosotros que darnos el codo, como se está pasando en muchos lugares, o simplemente Dios te bendiga de lejos, o simplemente la indiscreción de muchos todavía de no poder manejar esto y decir, mira, no te me acerques. Es decir, ¿qué voy a hacer como hijo de Dios cuando este legado sociopolítico nos esté abargando nosotros, y cultural que vamos a comenzar a vivir hacia adentro de la iglesia? ¿Qué tipo de sentimiento voy yo a generar cuando yo tenga que cantar y adorar a mi Dios con una mascarilla puesta, asfixiante, porque esto no me deja casi respirar? Aún más aún, yo he escuchado, me llamó hace unos días atrás un pastor amigo conocido, donde él en el mensaje que me pone lo veo desesperado, y cuando hago contacto con él me dice que los dueños de la propiedad le están exigiendo que para que ellos puedan dar un culto a nuestro Dios dentro del templo, dentro de la casa de Dios, el único que puede cantar es la persona que está parada en el púlpito, y que nadie puede cantar en la iglesia, ni que nadie puede decir un gloria a Dios, ni que nadie puede decir un amén, porque le salió de las entrañas del corazón y del alma el decirle al Señor gloria a Dios porque estamos contigo, y que le están prohibiendo inclusive decir eso. ¿Hacia dónde vamos a ir como iglesia cuando a mí se me está prohibiendo adorar a mi Dios a todo pulmón, como deseo y anhelo,
después de tener tantas semanas sin poderlo hacer dentro del templo. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Y es importante que lo que éramos en el pasado es posible que ya no determine nuestra verdadera identidad, sino que tengamos que movernos a otra atmósfera. Yo recuerdo que en el Antiguo Testamento, los que pudieron palpar, siendo niños quizás o jovencitos, aquellos hombres y mujeres que pudieron contemplar la gloria del templo de Salomón, y aquellos que por historias que le narraban los padres, de padres a hijos, pudieron enseñarle a sus generaciones cuán grande y cuán glorioso era el templo que Salomón le había edificado a Jehová Dios. Y que ahora el templo pequeño que ellos tuvieron que hacer después de todo esto, era un templo que frente al de Salomón era insignificante. Yo creo que Dios estaba marcando una pauta, haciéndole entender a la gente que lo más importante para Él no es el edificio. Lo más importante somos nosotros, sus hijos. Que nuestra identidad no se vea forzada a desaparecer, porque las cosas que hacíamos antes ya no se parecen a las que tenemos que hacer ahora. Porque al cristianismo moderno en que nacimos y crecimos y que teníamos ciertas libertades de poder ejecutar cierto accionar dentro de la adoración, dentro de la alabanza, que todo esto no se complique ahora, y que yo, al ver cómo lo tenemos que hacer ahora, eso me crea a mí una tristeza y me quiera robar la verdadera identidad que yo tengo como hijo o como una hija de Dios. En el día de hoy yo estaré leyendo, como le explicaba, en el libro de Filipenses, y quiero irme allá, pero antes de Filipenses voy a leer Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, y dice así la palabra de nuestro Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el contexto real de este pasaje, está hablando única y exclusivamente, y sin irme a interpretaciones ni irme a una exégesis teológica, aquí está hablando de la vida espiritual de uno. En el momento que uno adquiere la herencia espiritual de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ese conjunto de leyes humanas, este conjunto de afiliaciones humanas, este conjunto de querer hacer cosas humanas, esta vida de pecado se convierte en lo que dice el pasaje, en cosas viejas que hacíamos sin Cristo, y a partir de Cristo hay un esquema nuevo, hay un uniforme nuevo que yo me pongo espiritual, donde a partir de ahora todo lo que yo hago debe de reflejar un nuevo estilo en mi vida, una nueva forma de hacer las cosas. Es lo que dice el pasaje. Ahora bien, dentro del pasado sin Cristo y un nuevo estilo de vida con Cristo, pudiéramos también abrir un paréntesis, porque usted sabe que dentro de la vida cristiana es posible que también tengamos un pasado cristiano y un nuevo estilo de consagración en una vida cristiana que se renueva todos los días. ¿Qué cosas de la vida cristiana mía que estaban en el pasado ya yo no voy a poder traer al presente?
qué cosas de mi pasado cristiano, qué forma de hacer las cosas dentro del templo de la iglesia que estaban en el pasado, es posible que yo tenga que a partir de ahora, sin negociar la doctrina bíblica y sin negociar ni sustituir los principios y los dogmas y la guía del Espíritu Santo en mi vida, sin negociar eso, porque eso no es negociable, no es una variable dentro del cristianismo. Es posible que yo tenga que moverme a hacer las cosas en otro estilo. Es posible que yo me tenga que adjudicar a entender que si antes pasaba una persona a centímetros de distancia de mi cuerpo para recoger la ofrenda, es posible que ya eso no se pueda hacer por un tiempo y que tengamos que ir quizás a un lugar a depositar la ofrenda, como se hacía en los primeros tiempos. En el tiempo del cristianismo primario, cuando empezó la iglesia primitiva, la gente iba y llevaba al alfolí. Y hay iglesias inclusive localmente. Hay algunas iglesias que practican eso. Tienen un lugar específico dentro del templo, y ese lugar específico dentro del templo, ellos lo que hacen es que cada hermano se para de su silla o se para del banco y va a ese lugar y deposita la ofrenda que por amor y el diezmo ha traído el Señor. Quizás es tiempo de que nosotros, es tiempo de que vayamos y nos movamos a hacer cosas que nos van a disgustar físicamente, que humanamente no nos van a traer la tranquilidad, porque esto no lo hacíamos así antes. Es posible que usted y yo pertenezcamos a una iglesia donde por el orden y por el estilo en que se hacen las cosas, tengamos que tener un boletín, un panfleto, algún tipo de instrucción escrita del programa que se va a hacer cada día en que se haría una actividad para el Señor dentro de la iglesia. Pero es posible que el papel de mano a mano se pueda convertir en un agente transmisor de algún tipo de virus, y por ignorancia o por algún tipo de no saber cómo funciona muy bien esto, pudiéramos nosotros entonces decir, el papel de mano a mano se puede convertir en una arma en contra del ser humano y a favor del COVID-19. Entonces es posible que usted llegue a su iglesia y desde que usted llega a su iglesia venga con la memoria de la iglesia pasada, del pasado suyo y del pasado que lo acostumbraron a usted, y cuando llegue al templo es posible que usted se quede con la ansiedad de poder tener en sus manos algo con qué leer y ver qué es lo que va a pasar en el día de hoy dentro del servicio a Cristo. Es posible que digan usted, no, a partir de hoy ya no hay boletín, vamos a proyectar en una pantalla, o vamos a proyectar en algún lugar, o tendremos algún documento impreso que sea visto para el público, y ahí le va a usted a decir lo que sería el programa del día de hoy. Es posible que a usted en la puerta, cuando lo recibían en cualquier iglesia, le estrechaban la mano, le daban un abrazo, Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor, una sonrisa espléndida. Es posible que los dientes y la sonrisa ya no la estemos viendo en los templos, porque tenemos la cara cubierta con una mascarilla, y yo no sé si el hermano está enojado o está feliz conmigo. Todo este esquema de lo nuevo y que ya lo del pasado se quedó atrás, tiene que comenzar a transformar nuestras vidas, a entender que lo más importante de todo este proceso es que nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como hijas de Dios, que el verdadero amor que nos tenemos como familia de la fe, que los verdaderos principios y doctrinas básicas y la verdadera guía del Santo Espíritu es lo que va a permanecer como un factor que no va a variar, no importa en las diferentes formas en que tengamos que comenzar a hacer las cosas. Ya el pasado de nuestras vidas no va a ser
lo que va a determinar en qué se va a convertir nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 12 hasta el versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y yo tengo que trabajar con 3 puntos en el día de hoy. Y el primero es este. Todo cristiano debe entender que ya lo pasado es historia para contar o recordar o usar como referencia de errores y logros procesados. Pero mi presente en Cristo debe ser diferente. Me da preocupación el poder entender que aún las cosas que hacíamos en el ayer, muchas de ellas fueron agradables y buenas. El fondo del por qué lo hacíamos es lo que a Dios le importa. A veces las formas de hacer las cosas son las que nos diferencian entre los seres humanos, entre las sociedades, entre las culturas y a veces hasta dentro de las iglesias. No importa que pertenezcamos o no a una misma denominación, o no importa que pertenezcamos o no a un mismo concilio o a un mismo lineamiento o movimiento religioso. No. Estas cosas son las que norman el procesamiento de todo lo que se hace dentro de una iglesia. Pero la base firme de lo que creemos es lo que se llama nuestra verdadera identidad. Y si usted en el pasado hacía algo porque la historia suya y porque mi historia nos demostró que era lo que a Dios le agradaba, es posible que eso lo podamos seguir haciendo según la guía del Espíritu Santo, pero es posible que cambiemos la forma de hacerlo. Cambiar, modificar, son palabras donde hay personas, ya vemos algunos, que no nos gustan incluirla en nuestro vocabulario. Hacer las cosas diferentes son palabras que nos lastiman porque por años nos hemos acostumbrado. Nuestros sentidos y nuestra forma de ver las cosas se acostumbró por años. Nuestro cerebro ya hizo de un hacer
un estilo de vida donde es difícil salirnos de ahí. Nos lastima y hasta nos va a afectar espiritualmente y sentimentalmente si usted y yo queremos que nos afecte. Porque la idea es que no importa cómo hagamos las cosas, lo más importante es si mientras las hacemos violamos algún tipo de estamento de parte de Dios. Si violamos algún tipo de doctrina básica de la que nos hacen llamar ser hijos de Dios. Si en lo que hacemos, el fondo de lo que estamos haciendo no es santo ni consagrado como Dios quiere una iglesia santa y consagrada, ahí hay problema. Pero es posible que no solamente yo, sino usted tengamos que readaptarnos a hacer las cosas de otra forma. Y eso no significa que no estemos siéndole fiel a Dios. Y eso no significa que no estemos haciendo las cosas como realmente nos convenga hacer en el contexto del presente local de la iglesia. Todo cristiano debe entender que ya lo pasado es historia. Para poder contarla, para poderla recordar y usarla como una referencia, tanto como errores cometidos como logros obtenidos. Pero mi presente en Cristo va a tener que cambiar. Cambiaremos la forma de hacer las cosas, cambiaremos el esquema de hacer las cosas, pero todo lo que hacemos en el presente va a tener que ser lo que yo llamo una transformación dentro de lo que Dios esté permitiendo. Y ojo con esto, siempre creo que todo lo que está pasando conlleva un plan perfecto de parte de Dios en nuestras vidas. Un propósito perfecto, no solamente a lo individual como hijos de Dios, sino también como colectivo dentro de lo que es una organización, como lo que es la iglesia. Punto número 2. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y su salvación, haciendo su voluntad, siguiendo e imitando a aquellos que buscan y defienden su enseñanza bíblica siempre. Versículos 17 y 19 dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es menester para la iglesia que sigamos entendiendo que el único ser perfecto a imitar es Cristo, es Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo. Es el único ser al cual nosotros tenemos que imitar y luchar por agradar y ser santos nosotros como Él es santo, y vivir vidas consagradas todo el tiempo y luchar para que nuestra herencia espiritual que viene desde la antigüedad pueda continuar avanzando y seguir siendo herencia para la nueva generación. Ahora bien, ¿cómo yo imito a Cristo? ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? ¿Cómo yo sé que yo estoy siguiendo la voluntad de Cristo? Entre los seres humanos hay un esquema donde yo voy a repetir y a hacer y a clonar estilos de vida de aquellos seres humanos que yo me estoy dando cuenta que son fieles a Dios, y que por ser fieles a Dios yo estoy viendo su vida como Dios las bendice, y estoy viendo cómo Dios hace que su vida sea una vida productiva espiritualmente. Entonces yo me aferro como hijo de Dios a querer imitar ese estilo de vida y ser como ese hermano. Y aquí no estamos siguiendo seres humanos. Sin embargo, hay ejemplos de vidas humanas que yo sí tengo que imitar. Cuando yo pongo ese ejemplo
por el filtro de la palabra de Dios y veo que si hay alguien que está haciendo lo que Dios quiere que se haga y son amantes de la cruz de Cristo y de su salvación, entonces yo debo de imitar esa persona y rechazar de imitar a lo interno mío como hijo de Dios, a aquellos que se han apartado y que han seguido lineamientos que la Biblia no me deja claro que deba seguir. Recuérdense, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, lo dijo en otro pasaje. Y en este pasaje que acabamos de leer dice, sean imitadores de mí y también sean imitadores de todos aquellos que con una identidad correcta, todos aquellos que con una identidad clara de parte de Dios, defendamos la cruz de Cristo, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a los dogmas que están ahí, porque habrán muchos entre nosotros que quizás creyendo nosotros que siguen a Cristo estarán envaneciéndose por querer ser famosos entre nosotros. Sin embargo, no estarán viviendo vidas consagradas a Dios. A estos, dejadlo, porque en su momento Dios tendrá su paga por todo lo que están haciendo. Les animo, hermanos, a que dejemos ya de imitar seres humanos que no sigan a Cristo, que dejemos de seguir personas que no confían en Dios como debíamos confiar, que no sigamos patrones humanos, sino que veamos a Cristo en toda aquella persona que deseamos seguir, ya sea un pastor o ya sea un líder espiritual. Porque todo esto en su momento va a dar el fruto que Dios quiere que tengamos de parte de Él. En este presente de la iglesia, hoy en día usted se va a convertir quizás en un seguidor de predicadores de YouTube, porque no tiene otra opción ahora mismo que nutrirse a través de las redes sociales. Es posible que usted se haga adicto a seguir algún tipo de pensamiento filosófico, que esté caminando con algún tipo de canal de YouTube que esté lavándole a usted o a mí el cerebro en algún tipo de pensamiento que suena bonito, pero que cuando usted lo pone a través de la Biblia, veremos que estos pensamientos no se enfocan en Dios, sino que se enfocan en las bondades del ser humano y dejan a Dios a un lado. Pero habla bonito, yo quiero acercarme a esta persona y me suscribo en su canal y le doy seguimiento y me está adoctrinando con algo que suena bonito humanamente, pero que cuando yo voy a la Biblia no me está favoreciendo. ¿A quién seguimos del pasado? ¿A quién sigo yo? ¿Y a quién sigue usted? ¿Seguimos a Cristo? Y seguimos a aquellos hombres y mujeres de Dios que están también enfocados en que la cruz de Cristo, la santa palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo es lo que nos está moviendo como iglesia en el presente, en el día de hoy, hacia donde nosotros vamos a poder trabajar con esto. Ya lo pasado queda atrás. Lo veremos a la distancia. Recordaremos los logros y los triunfos que a través de Cristo pudimos hacer para su gloria. Pero es hora de que la iglesia hoy en día comience un nuevo despertar, un avivamiento de compartir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que empecemos un nuevo avivamiento de expandir esperanza en los demás. Que empecemos a retomar una vez más el control espiritual de nuestra familia, el control espiritual de las calles, el control espiritual de lo que es una sociedad que todos los días se aleja de Dios y que todos los días está más desesperada por buscar la verdad a través de un mensaje genuino de salvación que solamente está en las manos nuestras como iglesia. Tercer punto, y con esto termino. Debemos recordar todo el tiempo que aunque humanamente comenzamos a existir en este planeta en el día que usted y yo nacimos, ya estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Pertenecemos a Él y nuestro hogar y nuestra morada y ciudadanía es celestial. Debemos actuar como ciudadanos del cielo. Versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es este que tenemos ahora, para que sea semejante al cuerpo de gloria que Él tiene, la suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es tiempo ya de que entendamos que cualquier esquema sociopolítico, cultural, local y establecido por una iglesia, todo esto es lo que el hombre ha construido. Pero nuestra verdadera identidad no se basa en lo que hemos hecho en el pasado, los logros que hemos tenido. Nuestra verdadera identidad exclusivamente se basa en de dónde usted y yo espiritualmente somos y pertenecemos. Y dice la Biblia que usted y yo le pertenecemos a Cristo, que usted y yo tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y que como embajadores de Cristo temporalmente por unos años aquí en la tierra debemos de, con honestidad, con humildad y con respeto y con autoridad y valentía, representar el reino del cual usted y yo somos ciudadanos. Esta es nuestra verdadera identidad. El modo de hacer las cosas, el tipo de iglesia al que pertenecemos, el tipo de alabanza que cantamos, el tipo de predicación que oímos, el tipo de ofrenda que colectamos, el tipo de servicio social que hacemos, todo esto es humano. Son cosas que cambian y se hacen diferentes de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de estado en estado, de país en país, de denominación o lineamiento doctrinal a otros lineamientos doctrinales, de diferentes fe y diferente visión que tengamos a lo interno y local de una iglesia. Esto cambiará todo el tiempo. Como hacían las cosas la iglesia primitiva es muy diferente a como lo hacían en el tiempo de Martín Lutero. Como lo hacían las cosas en el tiempo de Martín Lutero es muy diferente cuando lo hacían en el tiempo de Calvino. En el tiempo de estos grandes hombres de Dios que en la iglesia formaron lo que son las doctrinas que hoy en día creemos porque las explicaron tal y como la palabra las enseñó. En estos tiempos las cosas se hacían diferentes. Había una jerarquía diferente dentro de la iglesia. Había una forma de conducir el evangelismo diferente. Hoy en día la iglesia, sin negociar las doctrinas bíblicas, sin negociar el propósito de Dios a través de su palabra y la guía del Santo Espíritu en el mover del día a día de la iglesia local e individual como hijos de Dios, sin negociar eso, es posible que tengamos que comenzar a movernos como iglesia, a hacer las cosas diferentes, llevando siempre el mismo mensaje de salvación y de esperanza y de unidad que vemos a través de la Biblia, de separación del pecado, de consagración y de una santidad progresiva, en una coinonía, al interno de la iglesia, a lo interno de una comunidad cristiana, que no importa que estemos en un templo gigante, o estemos en un basement, en un subterráneo, o no importa que estemos debajo de un puente, o estemos en un palacio. La doctrina verdadera de amor y de redención y salvación que hemos predicado desde que Cristo comenzó y desde que el ser humano es ser humano frente a la persona y la deidad de Dios no va a cambiar nunca, sino que permanecerá en nosotros, porque esta es nuestra verdadera identidad. No importa cómo vengan los tiempos y no importa cómo nos quieran cerrar la boca. Nuestra identidad es la ciudadanía espiritual que heredamos al convertirnos en ser seguidores fieles de Cristo, independientemente de cómo se hagan las cosas. Iglesia del día de hoy y del presente, les animo a que no desmayemos. Animo a la iglesia en el día de hoy a que no perdamos tiempo, porque dice la Biblia que ya
la venida de Cristo está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y que no entiende mucho de lo que estamos hablando, porque este es un mensaje exclusivamente para la iglesia, yo quiero decirte que en Cristo sí tenemos redención, esperanza y salvación. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Él dejó su gloria en el cielo. Y por 33 años dice la Biblia que vivió entre nosotros. Y que por este convivir entre nosotros nos conoció, se acercó a nosotros y se compadeció del dolor nuestro. Pero también Él vino con una misión establecida y fue de morir por ti y morir por mí. Y morir por todos aquellos que nacieron en este planeta, para una vez más reunirnos con Él en el cielo a través de la fe que Él nos da de creer en Él como Redentor y Salvador. Si tú estás escuchando esto, yo quiero que tú entiendas que en Cristo hay esperanza todavía de vida eterna. Él puede salvarte y Él puede darte una vida abundante en Él como la tenemos nosotros hoy en día. La seguridad que si nos toca morir en este presente, yo estoy 100% seguro de que yo me voy para el cielo, porque yo pertenezco a una ciudadanía celestial, porque ya yo recibí a Cristo como mi Salvador. El único que me puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Yo te animo que hagas en tu casa una oración de fe, que le pidas perdón. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Cristo, entra a mi corazón, cambia mi vida. Modifica este pasado atormentoso que yo tengo, este presente tormentoso. Y yo quiero ser una persona diferente. Transfórmame día a día, poco a poco. Sumérgeme en alguna iglesia local cerca de mi comunidad, donde yo pueda cantarte, adorarte, servirte, y que yo pueda expandir este gozo de salvación que tú me das a mí con otros. Si tú has hecho esta oración, yo te quiero dar la bienvenida como hijo de Dios a la familia de la fe. Busca una iglesia, síguete consagrando, confía en Jesucristo, cómprate una Biblia, estudia la palabra de Dios, júntate con aquellos que la están estudiando, que pueden llegar al conocimiento pleno de la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe todos los días. Y a ti, iglesia que me escucha, no desmayemos. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer para Cristo. Hay mucha gente que todavía no le conoce y estamos en el tiempo de la cosecha. Hay campos blancos ya listos. Ya la semilla fue sembrada por muchos años y seguiremos sembrándola, pero ahora hay que cosechar esa planta que está germinando por la fe en Cristo. Sigamos adelante, que Dios está a nuestro lado todo el tiempo. Sigamos confiados de que cuando abramos una vez más los templos, podamos en armonía coexistir unos a otros, llevando siempre la bandera cristiana en alto, donde estaremos siempre plantando una semilla de esperanza, porque Cristo es nuestra única esperanza. Dios le bendiga. Que el Señor los acompañe hoy, mañana y siempre. Yo soy el pastor Oscar Guerrero de la Iglesia Bautista Cristiana en la ciudad de Hightstown, New Jersey. Gracias por escuchar en el día de hoy la palabra de Dios, y esperamos dar esperanza a sus vidas y un reto nuevo para seguir a Cristo. Hasta la próxima. Bendiciones.